Bem-vindo a nossa segunda Feria Virtual do Livro Brasil. Agora apresentamos o lançamento do livro Entre a Ignorância e a Abundância, de escritor Ignacio Gutiérrez, atividade de embaixadora cultural Liliana Bianco, de Argentina. Pode começar. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta feria y a esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la feria, la Confederación Internacional del Libro de Perú, Alan Morales a la cabeza, a Anca Ediciones por el auspicio y a nuestro invitado de hoy, a Ignacio Gutiérrez Aragón, autor del libro que vamos a presentarles hoy. También quiero agradecerle a Sebastián su apoyo logístico. En primer lugar, los voy a presentar a nuestro escritor. Ignacio Gutiérrez Aragón es colombiano, nacido el 31 de julio del año 57 en Zapatosa, municipio de Tamalameque, departamento del Cesar, República de Colombia. Estudió la primaria en la Escuela Rural Mixta de Zapatosa, la secundaria en el Colegio José Eusebio Caro de Barranquilla, sus estudios superiores en la Universidad Autónoma del Caribe y estudios de posgrado en la Universidad Libre de Barranquilla. La poesía ha sido siempre su compañera y lo sigue siendo, además de ser un catalizador que ha hecho que los sentimientos, un verso y una forma de perpetuar el recuerdo de su laguna de ensueño, en cada instante del tiempo, y decirle no al olvido de los recuerdos de su pueblo, donde el niño pescador recogía flores en los pantanos del alma, sin saber que eran bellas, y se contentaba con ser un cazador de cuentos y leyendas de olvido, que expresa en los versos y en cantos de lamentos. En la actualidad vive en Barranquilla, donde ejerce su profesión de contador público y dibuja sus sueños, pincelados con versos coloreados y con los recuerdos de sus buenos momentos. Ha participado en antologías como Parnassus, Patria de Artistas, y en la página de Marisa Aragón Wheeler. En forma individual ha publicado poemarios, en 2021 Mis versos, tus versos, en 2022 Déjame que te recuerde, en 2023 Cómo me gusta pintar, y libros de cuentos tales como Descalzos en tierras del amor, en el 2013, Memorias de barro y fuego, 2014, Periplo de las mariposas, 2015, y el que hoy nos convoca en el 2023, Entre la ignorancia y la abundancia. Bienvenido, Ignacio, a esta Feria Virtual Internacional de Brasil. Muchísimas gracias, Liliana, por esta invitación a presentar mi libro Entre la ignorancia y la abundancia. Es digamos que es una serie de 6 cuentos donde de alguna manera vamos plasmando ese camino que hemos recorrido en la vida, y esas vivencias que hemos tenido, hemos visto, hemos sentido, y que prácticamente se universalizan con el sentir, y yo diría que del hombre latinoamericano, porque ¿quién en nuestra América Latina no ha vivido alguno de los episodios que de una u otra manera te narran en alguno de estos cuentos? Ya sean con nombres diferentes, con calores diferentes o con fríos diferentes, pero prácticamente todos tenemos ese mismo sentir, y es lo que de alguna manera he querido transmitir o plasmar en estos cuentos, que son la vivencia pura del hombre latinoamericano, no solamente de nosotros los de acá de Colombia y la costa atlántica, sino del hombre latinoamericano, porque lo he presentado en México en cuentos individuales, lo he presentado en Centroamérica, y cada uno siente que es su propia vida, es su propio cuento, su propio sentir, su propia vivencia. Entonces, por eso, este libro Entre la ignorancia y la abundancia es nuestro diario vivir. Vivimos en un ansias de saber, pero ignoramos esa abundancia que tenemos. Yo te voy a interrumpir. El libro tiene el prólogo de una poeta mexicana, Alicia Zavala Hernández, y a continuación están las palabras del autor. Y yo quiero citar las últimas palabras que dice: hoy comparto mi historia. Crecí entre la ignorancia del conocimiento que no tenía
y la abundancia de cosas que ignoraba que existían, en aquel paraíso olvidado de mis fantasías y mis quimeras. Y yo creo que en esas palabras reducís, o sintetizás, mejor dicho, todo lo que después vas a abundar, ¿no? Porque me hubiese gustado poder mostrar algunas fotos de Zapatosa, que es el lugar que describís todo el tiempo y que parece realmente un lugar de ensueño, ¿no? Y cómo ese lugar de ensueño se fue transformando con el tiempo, por lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Se ha esquilmado la naturaleza de alguna manera y se sufren estas cosas. Y bueno, estos 6 capítulos que vos haces, vos sabés que yo cuando lo terminé de leer, me pareció que era una novela corta, porque en el último capítulo es como que se reúnen todos los personajes de golpe. Es la historia de un pueblo. De alguna manera lo vas engarzando un capítulo con el otro, y después al final se reúnen, mejor dicho. Bueno, pero te dejo hablar a vos. Yo te estoy dando algunas de mis impresiones. El libro realmente me impactó porque toca un montón de temas, hay muchas inferencias del autor, hay reflexiones, van a encontrar de todo acá, sí. Uno sin duda se va a sentir identificado en alguna parte, con alguna cosa, seguro. Sobre todo siendo hermanos de Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque todos hemos vivido un poquito de cada de estas cosas. Pero bueno, adelante. ¿Cómo surge el contar todo esto, el contar esta historia donde de alguna manera vos sos parte ficticia, pero parte al fin, ¿no? Bueno, yo siempre, pues, desde niño he escrito poemas. Digamos que mis inicios fueron como declamador. Por allá a los 7 años empecé declamando, porque tuve un profesor en segundo de primaria, un cura español, que le gustaba mucho la literatura. Y aquí en Colombia, pues antes, eso lo quitaron, se festejaba todas las fiestas patrias, era una obligación a declamar, salir a expresar ese sentir que teníamos, ese amor por la patria. Todos los fines de semana, por ejemplo, el día viernes, se hacía una evaluación de los logros que el muchachito había tenido en la semana, y si era sobresaliente, el día lunes tenía que izar la bandera como el mejor estudiante de la semana y tenía que decir algunas palabras, tenía que declamar. Entonces eso pues nos hacía o nos indujo de alguna manera a ser creativos, a que sabíamos que el fin de semana teníamos que decir algo, pero teníamos que decirlo. Y eso nos obligó también a aprender poesía y a escribir. Después pasé al bachillerato, y en el bachillerato me tocó estudiar en un colegio. Acá nacieron unos colegios que le llamaban escuelas rurales mixtas, pero eran agropecuarias. Y allí había como especie de un club de escritores o de creativos que le llamaban Club 4C, Cabeza Corazón para los Campos Colombianos. Y allí tuvimos la oportunidad, yo diría la virtud, de poder hacer competencias poéticas, de declamación, de creación de cuentos, de alguna cuestión literaria con otros colegios. Eso nos llevó a ser más elocuente, a perder el miedo de hablar en público y a crear. Eso hoy, desgraciadamente, en Colombia se ha perdido. Es más, muchos profesores hoy no les gusta que uno llegue a un colegio a decirle que vamos a hacer un rato lúdico o un momento lúdico con sus estudiantes donde vamos a crear. Y cuando esos muchachitos hoy uno le habla, a ellos se les ve el entusiasmo, el brillo en los ojos de todas esas cosas que tienen guardadas, de todas esas expresiones que quieren gritar. Y es prácticamente lo que uno expresa y se da cuenta que la felicidad no tiene precio. La felicidad es gratis. A veces tan barata que nosotros creemos que no existe. ¿Ya?
Y por eso cuando leíste por allá ese niñito que le regalaron 5 centavos, que es donde yo de alguna manera describo el valor de lo que es la felicidad, de lo que es la verdadera felicidad, de lo que marca la vida en las personas, ves tú que digo que ese niñito, el papá le regaló 5 centavos. Pero ¿cuál era la ilusión de ese niño? De ese negrito hermoso, que él se creía el niño hermoso, más hermoso del mundo en su momento, y le regalaron 5 centavos. Y su ilusión era tomarse la primera gaseosa, que le llamamos aquí en Colombia, en otras partes le llaman refresco, no sé cómo le llamarán en Argentina o en Brasil. Gaseosa, aquí gaseosa. Y él se retrataba, o sea, su sueño era eso, y tomarse esa gaseosa con un pan que acá le llamábamos brazo de reina, que es un pan cortado de varios colores. Eso era, digamos, lo máximo que él aspiraba en su momento, un niñito de 4 o 5 años. Y por eso cuando él en la mañana, sin que la mamá se diera cuenta, se fue para la Quebrada de los Hombres, que era como una piscina natural, se fue a bañar, cogió jabón, cogió un estropajo para ponerse limpio, porque él se quería ver bonito, se puso una camisa amarilla, casi tirando a color de ladrillo, que su mamá le había comprado en un baratillo, y ese pantalón largo que nunca se había puesto, y que le llevaba arriba de los tobillos, acá y además era bota ancha, y unos zapatos viejos de tela, que acá le llamábamos pollo yuca en su momento, pero él cuando se puso esa ropa se vio el niño más hermoso del mundo. O sea, él caminaba por la calle y él sentía que iba volando, era un algodón volando con la brisa. Y llegó a esa tienda y le dijo al señor que le vendiera una gaseosa. Y el dueño de la tienda, cuando lo ve, le pareció risible, de pronto ridículo, pero él pensó que el señor lo estaba admirando. Mira el concepto del que mira y el concepto del que se siente mirado. Él se sentía admirado y el otro lo miraba como ese niñito ridículo, feo, mal vestido, pero él se sentía el niño, el negrito más hermoso que había en el mundo en ese momento. Y además, el más feliz porque se iba a tomar una gaseosa ese día. La primera gaseosa del mundo que él se tomaba. Y iba a poder ver televisión, media hora de televisión. Ese día iba a ver televisión por primera vez, en blanco y negro, esa que se veían entonces cuando él pide la gaseosa y le dice, y además usted me va a permitir ver televisión, y él dice, sí, lo puedes ver 20 minutos. Eso lo encumbró y cogió su gaseosa, se paró en la esquina para que todo el mundo lo viera que se estaba tomando una gaseosa, que es la foto que se ve aquí. Sí, exacto. No está tomando ron, se está tomando la primera gaseosa de su vida. Y eso, él decía después que era el niño más hermoso, él se sentía el más feliz y apenas le había costado 5 centavos. O sea que la felicidad no es cara. Claro que no. La felicidad yo creo que es una actitud ante la vida, ¿no es cierto? Es decir, a todos nos pasan cosas, todos tenemos problemas y a veces sufrimos algunas caídas, pero ser feliz es otra cosa. Está más allá y parte del corazón, ¿no es cierto? Vos a veces en las palabras, en los cuentos, vas introduciendo algunas reflexiones y a mí me resultaron muy interesantes porque no solo la descripción del lugar, busqué en el mapa y si lo hacíamos por Zoom hoy iba a mostrar los paisajes de Zapatosa, de la Ciénaga, ese lugar que era el alma de ese lugar, ¿no es cierto? Porque de ahí venía la comida, de ahí venía el sustento. ¿Cómo abordás el tema del pueblo alto o ¿cómo es que le dicen? Arriba. El barrio arriba y el barrio abajo. El barrio arriba, el barrio abajo, ¿no? Es decir, esas diferencias sociales y cómo somos los seres humanos, que no eran tan diferentes, pero los de abajo no podían ir a las fiestas de los de arriba. Sí. Y no sé si la diferencia económica era tanta. El tema de las escuelas, ¿no es cierto? De que cuando había profesor, cuando el gobierno se acordaba y mandaba un profesor, si no, no tenían quien les enseñara.
quien les diera instrucción. La educación viene de las casas, ¿no? De la cantidad de niños que tenían esos matrimonios y que no era para ellos un problema, al contrario. Es decir, era un pueblo lleno de risa y lleno de vitalidad porque había un montón de niños jugando todo el tiempo, ¿no es cierto? La verdad es que mira, te lo voy contando y me emociono en este momento y me emocionó al leerlo. Me encantó tu libro y se los recomiendo. Y con respecto a los poemas de Ignacio, también los recomiendo. Él ha participado en alguno de mis programas declamando sus poemas. Realmente maravilloso, maravilloso. Abordás un tema muy interesante que es el miedo, porque el primer capítulo es la contadora de historias, haces relatos enmarcados, jugás muchísimo con un montón de recursos literarios. No sé si querés, tenemos muy poquito tiempo, no sé si querés compartir algún párrafo, algún fragmento para que la gente que nos está viendo y escuchando, pueda apreciar todo lo que yo estoy diciendo, porque he tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Bueno, vamos a leer aquí un párrafo. Dice, voy a leer aquí un párrafo, sobre todo el de Agustina, que fue la mujer que tuvo el hijo después de los 56 años. Sí. Que además tiene un cuento muy jocoso a continuación. Dice, sí. Agustina era una mujer de cabello largo y ondulado, adornado con rayitos de plata producto de las canas que delataban el paso de los años y el trajinar de la vida. En ese pueblo perdido, en la lejanía del silencio y el olvido del tiempo, tenía un rostro agradable adornado con unos ojos vivaces y expresivos, con labios delgados, y cuando sonreía mostraba su diente de oro que brillaba con los reflejos del sol iluminando toda la estancia. Era cariñosa, juguetona y muy amable, pero jodida como ninguno. Cuando la hacían coger rabia podía resultar más peligrosa que un barbero con hipo. No sé si ustedes saben lo peligroso que es un barbero con hipo. Era trabajadora e hiperactiva. Nunca estaba quieta. Y después de parir a su hijo Cipriano se volvió muy protectora de él. No lo dejaba solo ni un minuto. Cargaba con él para donde iba y casi nunca le ponía ropa. Era una costumbre en Zapatosa que los niños hasta los 10, 12 años casi nunca usaban ropa, porque era un pueblo coreano. Para ese momento Cipriano tenía 4 años y el pueblo estaba en víspera de la fiesta de la Virgen del Carmen. Algunas casas del barrio arriba hacían novenas, sin embargo no permitían entrar a los niños del barrio abajo. Desde la distancia, estos niños observaban la novena y los niños del barrio arriba, vestidos con camisas nuevas, pantalones bien confeccionados y costosos zapatos. Para los niños del barrio abajo, tales cosas resultaban fuera de su alcance. De vez en cuando, algunos de los niños que asistían a las novenas y eran amigos de los niños del barrio abajo se escapaban con dulces y comida y en secreto se los compartían. En esa ocasión, Alfonso llevó a Cipriano para que tuviera la oportunidad de presenciar la novena de los niños del barrio arriba, aunque fuera desde la distancia. Era alrededor de las 6 de la tarde y estaba entre oscuro y claro cuando se escuchó el llanto desgarrador de una mujer que corría por las calles del pueblo. Nadie entendía lo que sucedía, ni por qué el desespero y el llanto de la mujer. Esta mujer con el cabello desordenado y los ojos llenos de lágrimas gemía, gritaba, se tocaba el cabello frenéticamente y lloraba con angustia. Era desgarrador verla en ese estado buscando a su hijo y nadie sabía qué le había ocurrido. El pueblo entero se conmocionó porque pensaba que era la reencarnación de la Llorona que había poseído a una de las mujeres del pueblo, por lo que los niños se consideraban en peligro, ya que una procesión de niños inocentes seguía con mucha alegría a la mujer quejumbrosa. Como cuando se sigue a la dolorosa, era como si un magnetismo los obligara a seguirla hipnotizados, todos en silencio, como si estuvieran hechizados. Es que en Zapatosa pasan cosas así de misteriosas e inexplicables. En el pueblo había una
paranoia porque hacía unos meses atrás se había perdido en el barrio El Vigía un niño de 9 años y a pesar que lo buscaron durante varios días e incluso meses, el niño nunca apareció. Astirio, su papá, nunca dejó de buscar a su hijo y todos decían que la Llorona y la Madremonte se lo había llevado. Detrás de Agustina se iban juntando una cantidad de niños, casi todos del barrio abajo. Los niños iban algunos desnudos y otros sí llevaban un pantaloncito corto, aunque sucios, sin camisas y descalzos. Eran niños que en medio del juego se caían, sudaban y se revolcaban en la tierra y lleno de arena se unían en silencio a aquel singular desfile. Esta procesión liderada por Agustina y seguida en silencio por los niños recorrió todo el pueblo sin obtener ninguna información sobre el paradero de Cipriano. Cuando llegaron a la calle Nueva, Loyola, o sea, el niñito vestido de amarillo, que venía perdido en sus pensamientos, fue sacado de sus ensimismamientos por los gritos y el llanto de la mujer. Al levantar la vista y reconocer a Agustina en su estado, Loyola sintió preocupación y la llamó: tía Agustina, ¿qué le ha pasado? Ella, entre sollozos, le respondió: ay, mijo, que Cipriano se me perdió, se lo robaron. A mi hijo Cipriano se lo robaron, se lo llevó la Llorona loca como al hijo de Astirio. Muy preocupado por su tía, al verla tan desesperada, Loyola empezó a reparar en el grupo de niños que acompañaban a su tía. Miraba detenidamente, pero todos estaban llenos de arena y sucios. Todos se parecían. Sin embargo, seguía mirando detenidamente, pero las sombras de la noche estaban cayendo y los niños morenos parecían que se hacían invisibles. Al final de la fila vio a Alfonso sosteniendo la mano de Cipriano, que venía desnudo como parte de la procesión. Loyola soltó una risa aliviada y gritó: tía, Agustina, ahí viene Cipriano, ¿no es aquel que viene allá atrás con Alfonso, que lo lleva agarrado de la mano? Cuando su tía vio a Cipriano que venía en el desfile, lo único que dijo fue: ay, ese hijeputa pelado, ¿por qué no me avisó que venía aquí? La mujer de inmediato dejó de llorar. Sí, una situación muy graciosa, pero realmente entendible la desesperación de la pobre mujer, porque además nosotros podemos llegar a acceder a un montón de leyendas y creencias de esa zona, sí, que también se conocen en otras zonas. En nuestro país la Llorona también es un personaje importante que forma parte de la cultura popular, ¿no es cierto? Sí, claro. Y cómo esas creencias hacen que uno piense de una manera muy diferente a si no las tuviera, ¿no? Te cambia totalmente la visión, ¿no? En el caso de la Llorona, de la mujer del pozo del encanto. La mujer de cabello dorado, el pozo del encanto. Es decir, todas esas cosas tan, para mí, suculentas, ¿no es cierto? Porque es realmente muy, muy interesante leer tu libro. Uno se entera de un montón de cosas que no conocía y de esta manera también nuestra Latinoamérica se puede ir uniendo, ¿no? A través de conocernos, de conocer estas costumbres, de conocer estas vivencias, que sí son similares, pero también esto de advertir que nuestras vidas son muy similares hace también que estemos más unidos, ¿no es cierto? Sí. Es bueno, sí, sigue, Diana. Sigue. No. Bueno, este libro, pues, yo digo que a pesar de que está escrito en un lenguaje un poco jocoso y es el lenguaje propio de nosotros, de esta región de Colombia que le llamamos la costa norte colombiana, tenemos de pronto una forma muy particular de expresarnos, ¿sí? Es la tierra de García Márquez. No quiero decir ahora que escriba como García Márquez ni que hablo como García Márquez, pero de algo tenemos en común y es nuestra forma de expresarnos. Tenemos el vallenato, que es universal, y el vallenato, como dijo García Márquez en algún momento, es 100 años de soledad en un acetato, ¿sí? Entonces, digamos que somos muy dados a creer en esas historias de los pueblos, y más si nosotros somos de pueblo, porque yo soy de pueblo, soy de un pueblecito donde en su momento, como
como se dice en el libro, era un pueblo sin luz, sin profesores y sin vida, de pronto, como lo dice lo que dice allí el autor, ¿ya? Crecí en una parte donde crecía en la ignorancia, la verdad es esa, crecía en la ignorancia porque no sabía todo lo que nosotros teníamos para vivir. Y por eso somos pobres. Y Latinoamérica es pobre precisamente por la ignorancia, aunque nos duela, aunque no lo queramos reconocer, porque a veces nosotros tenemos una doble moral que no nos gusta que nos digan nuestra propia realidad. Y este libro, a pesar de que aparentemente está escrito en una forma jocosa, dice muchas realidades, muchas verdades que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, eso de que el niño no tenía cómo vestirse. Él se veía, pero era, digamos, esa ilusión que él tenía. Él no veía de pronto él no visualizaba un futuro, porque no lo tenía. El mismo medio lo absorbía y lo envolvía, pero él tenía una ilusión diferente. Ahora, ¿cómo salir? Esa era la pregunta. Y es la ilusión que hoy se le pierde casi a todos los niños pobres de Latinoamérica. Si queremos salir, tenemos la barrera del inmigrante que no te dejan salir porque tú no puedes ir para allá, porque no tienes las condiciones, porque no eres... Cantidades de cosas. Yo digo que eso es más allá, más filosófico que lo que dice el libro, ¿no? Entonces, vamos a meternos en la parte más jocosa del libro, que es bastante... que a mí me gusta mucho. Bueno, Ignacio, estamos ya llegando sobre el final. Hemos tenido poco tiempo y este libro da para mucho hablar. Contanos, por favor, cómo podemos adquirir uno de tus libros. ¿Cómo nos comunicamos con vos? Bueno, a mí me pueden localizar a través de mi WhatsApp, a través de mi Facebook. Lo vamos a publicar junto con el video ahora para que la gente tenga acceso a él. Mi WhatsApp es más 57 ¿sí? 320-545-3536, más 57 317 945 0589. Bueno, me resta volver a agradecer a los organizadores de la feria por la presentación de este libro tan interesante que lo recomiendo de corazón. Sí tenemos que leerlo, sí tenemos los latinoamericanos que aprender a valorar lo que tenemos, que es muchísimo, y darle el espacio, ¿no? No sentirnos siempre que estamos por debajo de los demás, sino que podemos salir adelante, somos seres humanos, y nosotros aspiramos la paz, aspiramos a disfrutar de todas las cosas que tenemos, pero primero tenemos que ver lo que tenemos y valorarlo. Así como decía nuestro autor, crecí entre la ignorancia del conocimiento que no tenía y la abundancia de cosas que ignoraba que existían. Muchísimas gracias a los organizadores de la feria. Muchísimas gracias a Sebastián, que nos está haciendo el apoyo logístico. Muchísimas gracias a Anca Ediciones por la oportunidad de poder presentar este libro tan interesante. Y por favor, no se lo pierdan. Comuníquense con Ignacio y adquieran este libro que no tiene desperdicio. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar aquí. Gracias, Liliana. Que esté muy bien. Gracias por tu invitación. Gracias a los amigos que han visto esta entrevista, este programa, esta presentación del libro. Gracias a los organizadores y estamos a la orden para atender cualquier solicitud, venga de donde venga, porque la literatura nos enriquece. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y los invitamos a seguir viendo la programación de la feria, que por otro lado está muy interesante, esta Feria de Brasil.